Un ataque poderosísimo contra Crimea. La península ahora está sin defensa antiaérea. Un conocido coronel persuadía a un recluta ruso para tener relaciones íntimas. El video de las cámaras ocultas fue filtrado en la red. El Kremlin suavizó las exigencias para el fin de la guerra. Ya no quieren todo el Donbass. Escándalo. Hungría cierra las fronteras para los militares ucranianos debido a los ataques al oleoducto Druzhba. Las Fuerzas Armadas de Ucrania destruyeron de manera espectacular un puesto de mando ruso. Ucrania sigue destruyendo refinerías de petróleo. En Rusia se avecina una revuelta por la gasolina. Hola, me llamo Anastasia Dmitrovskaya. Y ahora mismo, lo más importante. Pero antes, denle like a este video y suscríbanse a nuestro canal para que no nos perdamos en el vasto mundo de YouTube. El ejército ruso avanzó en el norte de la región de Donetsk, cerca de Zelenaya Dolina. Además, los analistas de Deep State informan que el enemigo avanzó cerca de los asentamientos de Shadrigolovo, Derigovo y Novoselka, moviéndose hacia el norte de Limán. Asimismo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró que Zaporilla es actualmente una dirección muy peligrosa, ya que Rusia está acumulando allí sus fuerzas aerotransportadas. Ese grupo que tienen allí es bastante grande. Pero las fuerzas de defensa continúan conteniendo al enemigo. Y aquí tienen otra prueba de mis palabras. Así, la aviación ucraniana destruye el principal lugar de concentración de asaltantes rusos en la línea de defensa de la 63ª Brigada. Este edificio en Torske ha sido utilizado por los ocupantes desde hace tiempo, por eso tanto nuestros pilotos de drones como los tanquistas han trabajado repetidamente contra ellos. Los defensores ucranianos merecen sus cálidas palabras de apoyo en los comentarios. ¿Ellos son verdaderos héroes? Mientras tanto, en Rusia los drones han provocado un verdadero pánico. Los drones llegaron hasta la región de Oriol y hubo estruendos, explosiones y luego otra vez estruendos y de nuevo explosiones. Bueno, en realidad una maravilla. Según los habitantes locales, se escucharon al menos 9 explosiones. Las autoridades locales solo informaron de daños en 4 instalaciones debido a los escombros. Sin embargo, los residentes locales hablan de impactos directos. Y tampoco hubo tranquilidad en la Crimea ocupada. La inteligencia militar ucraniana alcanzó un costoso radar ruso del sistema S-400 Triumph. Según informó la inteligencia, el ataque se llevó a cabo en la noche del 28 de agosto. Y como resultado, otro triunfo de los ocupantes en la península quedó ciego. ¿Más videos como este? ¿No estás de acuerdo? 23 personas murieron, incluidos 4 niños. Al menos 63 personas más resultaron heridas en el ataque ruso a Kiev. También se desconoce el destino de 8 personas. También hay un video que se está volviendo viral en internet y que es sencillamente imposible de ver sin lágrimas. Kiev. Un perro espera a su dueño junto a las ruinas de la casa sin saber que él ya no volverá. Veo en los comentarios que tenemos muchísimos espectadores en Kazajistán, Azerbaiyán, Georgia, Estados Unidos y Europa. Estamos muy agradecidos por su apoyo. Escriban desde qué país nos ven y si creen que en esta guerra el bien vencerá al mal. Con mucho gusto leeré sus comentarios esta noche y daré me gusta a los que más me gusten. Mientras tanto, nosotros continuamos. Ahora viene lo más interesante. La Federación Rusa ha suavizado sus exigencias territoriales a Ucrania en las negociaciones sobre una posible paz. Así lo declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan. Fidan dice que inicialmente Moscú insistía en el control total sobre las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla. Sin embargo, ahora, según un acuerdo preliminar, el Kremlin está dispuesto a consolidarse en la línea actual del frente, con excepción de una parte de la región de Donetsk.
El ministro precisó que se trata de transferir a la Federación Rusa el 25 o 30% restante de la región de Donetsk, que aún está bajo control ucraniano, así como de mantener las posiciones actuales de Rusia en las regiones de Jersón y Zaporilla. Rusia ayudará a Kim Jong-un a buscar uranio para bombas atómicas. Por supuesto, suena realmente aterrador. Y sobre lo que esto significará en la práctica, lo contarán nuestros periodistas. Veamos. Rusia ayudará a Kim Jong-un a buscar uranio para bombas atómicas. En Irkutsk se lanzará un programa de capacitación para geólogos de Corea del Norte. Lo más importante es el agradecimiento al estimado gobernador de la región de Irkutsk, el camarada Pozdev, por, a pesar de estar ocupado, y lo repito una vez más, a pesar de estar ocupado, prestar gran atención a la creación de esta sociedad y participar en la ceremonia de apertura de la sociedad. En cuanto a la posibilidad de capacitar al personal de la RPDC, ya antes de este momento recibían formación en el territorio de la Federación Rusa. De hecho, la Federación Rusa está detrás del llamado programa nuclear de la RPDC. Para el personal recién capacitado en la RPDC, también están ampliando las capacidades de producción. El OIA está preocupado por estas decisiones. Se completó una nueva planta de enriquecimiento de uranio. Planean aumentar la producción de plutonio para fabricar más armas nucleares. También vemos nuevas instalaciones construidas, además de aquellas que tradicionalmente monitoreamos. No existen posibilidades de extraer uranio en el territorio de la RPDC. En consecuencia, la Federación Rusa da a entender que el uranio, ya sea enriquecido o no enriquecido, será suministrado a la RPDC desde el territorio de la Federación Rusa. En Corea del Sur ya están en pánico. No tienen armas nucleares propias y el vecino impredecible se vuelve más peligroso. Corea del Norte continúa desarrollando su programa nuclear y de misiles y ahora la RPDC está cerca de completar este programa. Se encuentran en la etapa final del desarrollo de misiles balísticos intercontinentales que pueden alcanzar objetivos a grandes distancias. Y están acumulando de 10 a 20 unidades de armas nucleares al año. En los últimos 4 o 5 años, la cantidad de este tipo de armas ha aumentado 2 veces y media. También han aumentado significativamente las capacidades de producción de materiales. La Federación Rusa deja claro que tras las declaraciones políticas sobre la suspensión de su participación en el Tratado de No Proliferación Nuclear, sigue una acción práctica. Además, se trata precisamente de la expansión del componente nuclear del arsenal nuclear de Corea del Norte y, en consecuencia, de Irán. La expansión nuclear de Corea del Norte preocupa a Trump, quien desea la reducción de potenciales nucleares globales. Por eso planea reunirse con el dictador norcoreano. Entendiendo esto, Rusia presiona a Estados Unidos creando nuevos programas con Corea del Norte. Tengo muy buenas relaciones con Kim Jong-un y con Corea del Norte. Y muchos dirán que eso es terrible. Pero no, todo está bien. De hecho, algún día lo veré. Estoy esperando con ansias reunirme con él. Él fue muy amable conmigo. Tuvimos 2 encuentros, nos llevamos muy bien y lo conozco mejor que ustedes. No debería decir que me cae bien, porque si lo digo, me van a destrozar en las noticias falsas. Es decir, la Federación Rusa ha pasado de hecho al chantaje nuclear contra los Estados Unidos. Además, una vez más, esta información aparece en vísperas de los ejercicios militares a gran escala del ejército de los Estados Unidos en Corea del Sur. Con esta declaración, la Federación Rusa intenta de hecho desestabilizar la situación en la península de Corea y ejercer elementos de presión militar y política sobre los Estados Unidos. En este momento, Corea del Norte es casi el principal socio de los rusos, proporcionando armas, militares y mano de obra para la guerra contra Ucrania. A solicitud de nuestra parte, la parte coreana proporciona 1.000 zapadores que se encargarán del desminado de la región de Kursk. Y la segunda parte es una división de constructores. Son 2 brigadas, 5.000 personas, unidas en una sola división de ingenieros militares que se dedicarán a la reconstrucción de la región de Kursk. Es una especie de ayuda fraternal del pueblo coreano y del líder Kim Jong-un. En respuesta, Rusia entrega a Corea del Norte dinero, recursos y tecnología, buscando profundizar los lazos entre los regímenes. Siempre hemos apoyado y seguimos apoyando todas las decisiones del presidente Putin y del gobierno de Rusia.
Espero que siempre estemos juntos en la lucha contra el imperialismo. Me alegró poder agradecer personalmente a los comandantes del Ejército Popular de Corea y transmitir los saludos más cálidos a los soldados y comandantes de las unidades de fuerzas especiales de la República Popular Democrática de Corea. Basta con decir que literalmente hace 2 días, después de una larga pausa, salió el primer tren Pyongyang-Moscú. Espero sinceramente que en un futuro muy próximo también salga el primer avión, ese que no ha volado en más de 30 largos años. Eso es exactamente lo que esperamos. Formar una alianza con un país que está hasta el cuello de sanciones, como la propia Rusia, no es la mejor decisión ni para su economía, ni para el bienestar de sus ciudadanos. Los ataques a las refinerías rusas acelerarán la inflación y empeorarán la situación económica en la Federación Rusa. Los analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra señalan que los corresponsales militares rusos ya se han quejado del problema, destacando el pésimo desempeño de la defensa antiaérea y las consecuencias del ataque, como el aumento del precio de la gasolina que los ciudadanos ya han empezado a sentir. Mientras tanto, los ataques a objetivos en la retaguardia profunda siguen siendo uno de los temas más dolorosos para Rusia, minando al mismo tiempo la confianza en la capacidad de las autoridades para proteger infraestructuras críticas de importancia vital. El espacio informativo ruso ha estado culpando a las autoridades rusas por su incapacidad para proteger la infraestructura militar rusa de los ataques de drones ucranianos durante toda la invasión a gran escala de Rusia. Los ataques de drones ucranianos de largo alcance continúan ejerciendo presión sobre este foco existente de tensión en el espacio informativo ruso. ¿Cree usted que esta indignación se convertirá en algo con lo que el Kremlin no podrá lidiar? El puerto ruso de Ust-Luga operará a la mitad de su capacidad en septiembre debido a los daños en el oleoducto causados por un ataque de drones ucranianos. La agencia Reuters, citando fuentes, informa que la terminal de exportación de petróleo rusa en Ust-Luga operará en septiembre con una capacidad de aproximadamente 350,000 barriles por día, lo que representa cerca de la mitad de su capacidad habitual, tras los daños a la infraestructura del oleoducto como resultado de los ataques de drones ucranianos. Los periodistas señalan que las interrupciones demuestran cómo los recientes ataques ucranianos a instalaciones energéticas clave complican las exportaciones rusas y pueden provocar interrupciones en el suministro. Según las fuentes, la reducción de la capacidad de Ust-Luga llevará a redirigir volúmenes de petróleo a los puertos rusos de Primorsk y Novorossiysk. Esto podría ayudar a limitar las pérdidas en las exportaciones. Y sí, las autoridades rusas no han comentado públicamente la magnitud de los daños ni su impacto en los calendarios de exportación. En resumen, parece que la operación militar especial aún sigue según lo planeado. Las empresas rusas suplican a Putin que compense los fondos perdidos como resultado de los exitosos ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En primer lugar, se trata de empresas del sector de refinación de petróleo. ¿Qué respondió Putin? Veamos a continuación. Ya no se puede seguir ocultando la situación. Las empresas rusas piden a Putin que las proteja de los drones ucranianos. En la Unión de Industriales del país ya se han registrado decenas de solicitudes de las mayores empresas de Rusia con un solo mensaje. Debido a la guerra con Ucrania, cada día perdemos millones de dólares. La magnitud de la destrucción. Tareas concretas. Los funcionarios ya simplemente no pueden ignorar la situación. Por eso se decidió enviar una solicitud colectiva a Putin con la propuesta de modificar la legislación fiscal e incluir compensaciones por las pérdidas causadas por los ataques de drones. Al mismo tiempo, se propusieron varias soluciones al problema de inmediato. La primera es una compensación fiscal equivalente al 50% de los gastos reales en la construcción o compra de instalaciones de protección, así como en la adquisición e instalación de sistemas de videovigilancia, detección, guerra electrónica, reparación y restauración de capacidades productivas, compensación de daños a terceros y otros conceptos. Al mismo tiempo, en la carta se enfatiza que las empresas sufren pérdidas no solo por los daños directos, sino también por los ingresos no percibidos como resultado de la paralización de sus actividades. Por eso, la siguiente propuesta de los principales empresarios rusos es deducir esta suma de los impuestos y los aranceles que pagan al presupuesto estatal, y en caso de paros prolongados, reducir los pagos a cero. Otra vez lo mismo.
Pero el problema aquí es que Putin simplemente ya no tiene dinero para brindar ese tipo de apoyo a sus propias empresas estratégicas. Todo se destina a la guerra. Como resultado, en la noche del 28 de agosto, la región de Samara y el krai de Krasnodar en Rusia fueron objeto de otro ataque con drones. Los ataques se dirigieron a las mayores refinerías de petróleo, Afipsky y Kuibishevsky, que por cierto no contaban con una protección adecuada contra drones. Ahora, cada día, algún que otro dron incendia otra refinería de petróleo. Y nosotros aquí sentados pensando, ¿deberíamos defendernos o no? Así son los rusos, que no es que tarden mucho en prepararse, sino que tardan demasiado. Mientras tanto, en la dirección rusa, sobre el papel, como siempre, todo está en perfecto orden. Allí comprenden la amenaza de los drones enemigos. Comisiones interminables trabajan, se toman medidas. La mayoría de los lugares que han sido atacados o bien no tenían ninguna protección o les entregaron esos famosos fusiles antidrones con los que en el mejor de los casos puedes defenderte de un Mavic, sí. Bueno, es decir, en esencia es un sistema policial, ¿eh? ¿Y qué puedes hacer contra un dron de gasolina, verdad? Por ejemplo, un Bobber cualquiera que transporta, digamos, 15 o 20 kilos de explosivos, ¿no? Vuela, en realidad sin utilizar todos esos sistemas de comunicación y de información contra los que supuestamente luchan esos fusiles de asalto y armas de fuego. El resultado de estas soluciones tan eficaces no tardó en hacerse notar. En la mañana del 28 de agosto, tras evaluar los resultados del ataque nocturno, el mando ucraniano llegó a la conclusión de que, en total, en las últimas 2 semanas habían reducido la capacidad de refinación de petróleo rusa en más de un 20%, lo que coincide con los cálculos de Reuters, que destacaron especialmente los ataques a la Rosneft de Ryazan, la refinería de Novochaitinsk, que lleva una semana ardiendo, las plantas en las regiones de Rostov, Samara, Saratov y Krasnodar, y por supuesto, la importantísima Lukoil de Volgogrado. Esta era la segunda planta en cuanto a producción, en cuanto a obtención de beneficios por ingresos. En Rusia forma parte de las 6 plantas de refinación más grandes y allí las consecuencias pueden ser bastante serias. En total, si hablamos en cifras, las pérdidas para el presupuesto de la Federación Rusa a día de hoy ascienden a aproximadamente 1.300.000 barriles de petróleo diarios. Teniendo en cuenta el precio, esto supone unas pérdidas de aproximadamente 87,5 millones de dólares diarios. Es curioso, pero a pesar de la falta de voluntad para ayudar a las empresas estratégicas a protegerse de los drones, en Rusia ya han construido casi un negocio aparte basado en este mismo factor de peligro. Así, los organizadores de cualquier evento masivo están hoy obligados a responder también por su seguridad y, en consecuencia, a dirigirse a las autoridades estatales para garantizar la protección contra drones. Si organizamos algún evento masivo importante de manera puntual, por ejemplo, las velas escarlatas, o algún foro económico serio o cualquier otra cosa, está claro que se trata de un evento puntual y que solo es posible utilizar sistemas de seguridad durante unos días para la realización de algún foro, evento, festival, etc. Sí. Al mismo tiempo, no se puede hablar de una protección permanente para las empresas. Las propuestas de los funcionarios para cambiar el sistema fiscal fueron rechazadas y las decisiones sobre cómo protegerse de los drones recayeron en los directivos y en sus ahorros personales. Después de esto, parece que en Ucrania respiraron aliviados, porque los sistemas de protección que cuestan millones no están al alcance de todas las empresas. Hay instalaciones en las que se puede trabajar. No necesariamente se trata de infraestructuras energéticas como complejos de refinación de petróleo o terminales de almacenamiento de petróleo. También se trata de infraestructuras logísticas, fábricas, instalaciones militares, aeródromos, bases de diferentes tipos de equipos. Eso es todo. Para todo eso habría suficientes drones. Vuela más lejos. No, really. Hungría aún no consigue calmarse. Tras el ataque al oleoducto Druzhba, los políticos húngaros prorrusos han hecho un nuevo intento de trasladar la culpa de la guerra a Ucrania. Además, Hungría recurre a provocaciones.
Hungría prohibió la entrada a un conocido oficial ucraniano con el indicativo Magyar, comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, atención, que es de origen étnico húngaro. A este ciudadano ucraniano no se le permitirá entrar en Hungría ni en el espacio Schengen en los próximos años. El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, también declaró que el ataque al oleoducto Druzhba es un ataque a la soberanía de Hungría. Tras la orden respecto a Magyar, incluso Zelensky no guardó silencio. Sin embargo, cada día surgen nuevas acusaciones desde Hungría contra Ucrania. Los funcionarios húngaros han llegado al punto de intentar discriminar a los representantes de la comunidad húngara en Ucrania por su participación en la defensa de nuestro Estado y de nuestra gente. Zelensky encargó al Ministerio de Ucrania que esclareciera los hechos y reaccionara. El Ministerio de Asuntos Exteriores convocó al embajador de Hungría y le entregó una nota de protesta a través de Magyar, Andriy Sybiha. Instamos a Hungría a que en el futuro se abstenga de acciones hostiles y, en su lugar, mantenga un diálogo constructivo, para el cual Ucrania sigue estando dispuesta. ¿Qué tipo de diálogo puede haber si están en comunicación directa con el Kremlin? Este escándalo también fue comentado, de hecho, por el propio Magyar. Métase por el trasero, señor bailarín sobre huesos, sus sanciones y restricciones para visitar Hungría. Soy ucraniano y llegaré a la patria de mi padre después de usted. En Hungría hay suficientes verdaderos magiares. Y alguna vez ustedes les... Es evidente que estas acciones de Hungría son una reacción al ataque contra la tribuna Druzhba. Y en cierto modo esto es comprensible, ya que por ello se enfrentaron a muchos problemas. Pero citaré al mismo ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania. Dirijan sus quejas a sus amigos en Moscú. La Comisión Europea está desarrollando un mecanismo que permitirá transferir casi 200.000 millones de euros de activos rusos congelados para la reconstrucción de Ucrania después de la guerra. Según informa el medio político, esta cuestión se debatirá durante la reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores de la UE que tendrá lugar hoy mismo en Copenhague. Además, los periodistas, citando una nota preparatoria a la que han tenido acceso, escriben que durante la discusión los ministros considerarán nuevas opciones para utilizar los ingresos provenientes de los activos rusos congelados. Los partidarios también consideran este esquema como un paso hacia la posible incautación de activos y su transferencia a Ucrania como castigo por la negativa de Rusia a pagar compensaciones de posguerra. Es importante señalar que esta opción no prevé la confiscación inmediata de los activos, a la que se oponen la mayoría de los países de la UE debido a problemas financieros y jurídicos. En particular, el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, se pronunció en contra de la confiscación de activos, afirmando que se trata de un proceso jurídico complejo. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que finalmente se desbloqueará la cuestión de transferir a Ucrania los activos rusos congelados? La Unión Europea está considerando la posibilidad de utilizar por primera vez el mecanismo de sanciones secundarias contra terceros países que ayudan a Moscú a eludir las restricciones vigentes. Así lo informa Bloomberg, citando fuentes familiarizadas con el curso de las discusiones. Todos los detalles a continuación en el reportaje. La Unión Europea podría utilizar por primera vez el mecanismo de sanciones secundarias contra terceros países que ayudan a Moscú a eludir las restricciones vigentes. Es decir, no se sanciona al autor directo de la operación, sino a aquellos países o a las empresas que facilitan la evasión de estas sanciones internacionales y las eluden. Según la agencia Bloomberg, los ministros de Asuntos Exteriores de los países de la UE se reunirán en Copenhague a finales de esta semana. Se espera que discutan la aplicación del llamado instrumento para contrarrestar la evasión de sanciones adoptado en 2023, pero que hasta ahora no se ha implementado. Cuando se imponen sanciones, es absolutamente necesario contar con una gran cantidad de personas que supervisen su cumplimiento. Por eso hay muchas críticas a la política de Trump cuando reduce el gasto en aquellos organismos del gobierno de EU, que de hecho son los que deben velar por el cumplimiento de las sanciones. Cuando no existe ese control, su eficacia está lejos de ser ideal. El mecanismo de restricciones permite prohibir la exportación, el suministro o la transferencia de determinados bienes a los países que, según creen en Bruselas, ayudan a Rusia a eludir el régimen de sanciones. Las discusiones entre los líderes de la UE girarán precisamente en torno a este debate principal, si deben alinearse completamente con la trayectoria de Trump y seguir, en esencia, la estela de Trump, o si, por el contrario, deben dejar claro que la UE es un grupo independiente.
Aquí la cuestión es la capacidad de la UE para actuar como sujeto independiente. Sin embargo, la ironía es que, aunque en general a Ucrania le conviene que la UE tenga esa capacidad de actuar por sí misma, en este caso particular esa independencia no nos favorece. De hecho, lo que más nos convendría es que Estados Unidos y la UE actuaran como un solo bloque, presionando juntos a todos los que ayudan a Rusia. Además de esto, los ministros tienen la intención de discutir la posibilidad de ampliar las restricciones contra los sectores petrolero, gasífero y financiero de Rusia, así como medidas adicionales en el ámbito de la importación y exportación de productos rusos. Sin embargo, la reunión no abordará la discusión de un nuevo 19º paquete de sanciones contra Rusia. En primer lugar, se discutirán los mecanismos de este control y el fortalecimiento de dicho control. En segundo lugar, se discutirá lo que menciona Besson sobre tomar ciertos pasos conjuntamente con Estados Unidos. Es decir, no se trata exactamente de un nuevo paquete de sanciones. De acuerdo. Más bien es una reacción a la política de los Estados Unidos, es decir, una decisión psicológica de la UE de decir, estamos de acuerdo con ustedes en ejercer presión conjunta sobre Rusia, aumentando los aranceles a países como China e India. A pesar de las sanciones y el déficit presupuestario de Rusia, Putin sigue financiando la guerra. Así, al término del primer semestre de 2025, los gastos militares del presupuesto ruso alcanzaron casi 8,5 billones de rublos. Fabrican armas, fabrican municiones, pero no hay un valor añadido para la economía. Es decir, desvían recursos y nada más. Es decir, ya hemos analizado el primer factor. ¿Por qué entonces los recursos siguen disminuyendo cada vez más? El segundo factor es la coyuntura desfavorable de los precios del petróleo y el gas. Sí, los precios del petróleo cayeron alrededor de un 15%, y se estabilizaron en torno a $66-67 por barril. Eso es el Brent, y el ruso ronda los $62. Pero eso no es todo. Es decir, también está el efecto de las sanciones. En promedio, la maquinaria militar de la Federación Rusa consumía 1,4 billones de rublos al mes y casi 47,000 millones de rublos al día. Esta suma supera los presupuestos anuales de las regiones pobres de Rusia. Se están recortando los gastos tradicionales de Rusia en ciencia, cultura, educación y medicina. Se congela la indexación de las pensiones porque la inflación está subestimada en las estadísticas. En realidad es de alrededor del 15% y no existe tal indexación de las pensiones. Y esto significa que, lamentablemente, a costa de los pensionistas, seguirán reduciendo drásticamente sus pensiones y al mismo tiempo aumentando significativamente los gastos en la guerra, lo cual es una situación preocupante. No solo Putin envía a los rusos a morir, sino que el dictador del Kremlin gasta cada segundo rublo de los impuestos de los rusos en el ejército, dejando a su país desnudo y descalzo. Europa está discutiendo la creación de una zona de amortiguamiento de 40 kilómetros en Ucrania. El medio político informa que el plan prevé el despliegue de fuerzas de paz para controlar el régimen de alto el fuego. Sin embargo, la iniciativa genera valoraciones contradictorias. Podría requerir concesiones territoriales por parte de Kiev y por ahora no cuenta con su apoyo oficial. No obstante, el hecho de que funcionarios intenten bloquear una franja de tierra en territorio ucraniano para lograr una paz frágil evidencia el desesperado deseo de los aliados de la OTAN de poner fin a una guerra que ya lleva casi 4 años. ¿Y usted qué opina? ¿Sería correcto llamar a estas intenciones de los líderes europeos un acto de desesperación? ¿Qué tan efectiva podría ser esta llamada zona de amortiguamiento? Nadie le escribe al coronel porque el coronel se vio envuelto en un sonado escándalo sexual. En concreto, el conocido coronel del ejército bielorruso, Pavel Matkuchev, obligó a un militar ruso, por así decirlo, a realizar ejercicios íntimos. Esto, por cierto, ocurrió durante la preparación para los ejercicios militares Zapad 2025. Y de hecho se filtró en la red un video donde el mismo coronel da instrucciones a un militar ruso. No podemos mostrarles esto en su totalidad, pero eso es para mejor. Sin embargo, sí podemos mostrar la correspondencia entre este coronel y el soldado ruso. Lo principal es que aguante, que no se... Bueno, yo sé cómo prepararme. Nos vemos el domingo. Voy a estar libre. ¿El lugar lo pones tú? Sí, vivo solo. Ventajas de vivir solo. Entonces nos escribimos. Ahora voy a borrar la conversación y tú escríbeme el sábado. El propio coronel es conocido en las redes sociales como Pavel Mirny. También tenía una reputación ejemplar como oficial y hombre de familia e incluso recibió un premio de manos de Lukashenko por su servicio impecable.
¿Qué les parecen nuestras noticias? ¿Les gustan o no mucho? Escriban qué deberíamos cambiar para mejorar y sin duda lo tendremos en cuenta. Mientras tanto, denle like a este video para apoyar lo que hacemos. No olviden suscribirse a nuestro canal Ucrania Hoy para no perderse nuestros próximos episodios. Nos vemos.